Como les comentaba, hoy vamos a ver la unidad 2 de la parte de red de acceso de la UTRAN. Esta presentación está hecha eh, más que todo para la red 3G, pero ahí vamos a ir mencionando nodos, elementos de red de 2G y de 4G. Entonces, el contenido son la arquitectura de la red de acceso, estación base, controlador de red radioeléctrica, que es el RNC, y las funciones de control. Eh, la arquitectura de las redes de acceso, eh, a nivel de historia, en 2G se llamaban el GRAN, que es GSM Radio Access Network. En 3G se llaman UTRAN, que es UMTS Radio Access Network. Y en 4G se llaman IUTRAN, que es Evolved UTRAN. En 3G, que es la UTRAN, básicamente tiene el nodo B y el controlador de radio, que es el RNC. En esta gráfica se ve también cómo se interconecta la red de acceso con el user end, con el terminal, el teléfono, y con la red central, las diferentes interfaces que se utilizan para la conexión. Como les comentaba, en la unidad 1 se vio la parte física de cómo este usuario utilizaba las diferentes tecnologías para poder pasar de la parte aérea a entregar estos datos a la red de acceso. Entonces, viéndolo en este camino, digamos, con las interfaces, eh, el terminal acá se conecta con las diferentes antenas, que estas mismas, bueno, antenas o nodos B acá, se comunican con las controladoras de radio y estas le envían la información a la red central por diferentes interfaces. Más adelante vamos a ver que eh, las RNC tienen dos capacidades, una de entrega en 3G de la parte de Circuit Switch y otra de Packet Switch. A nivel de la capa o la pila de protocolos, acá lo pueden ver el equipo de usuario, los protocolos de radio que utiliza. Cuando llega al nodo B, la interfaz que se utiliza para conectarse al RNC, la pila de protocolos también que utiliza la RNC después para conectarse con los equipos de la red central. Esto es lo que les comentaba, digamos, conforme iban cambiando los releases de cada generación, se fueron cambiando ciertas capacidades de la red de acceso. Por ejemplo, en el release 99 en el 2000, la red de acceso era basada en WCDMA y ATM, no había IP en ese momento. El núcleo de red estaba basado en GSM. Después, en el 2001, con el release 4, el dominio de Circuit Switch es independiente del transporte. Ahí mejoran la interfaz de radio, de la calidad de servicio en UTRAN y la operación es in tándem. En el 2002 se incluye lo que es el subsistema IP multimedia, que es el IMS, lo vamos a ver más adelante, la calidad de servicio y la red de acceso IP. Esta parte es muy importante. Después, en el 2004, en el Release 6, se hace la segunda fase del IMS y se mejora las tecnologías que se utiliza el Enhanced Uplink, que es el HSUPA. Hasta en el 2009, que es cuando se inicia con la red eUtran, que es la de 4G, y se cambia el core por el Evolved Packet Core o el EPC. ¿Cuáles son las funciones de la red de acceso? En términos generales, la red de acceso realiza las siguientes funciones. Mantenimiento de la conexión móvil y la red troncal. Acá lo que hace es básicamente conectar la información de su teléfono con un core o con un montón de equipos en un cuarto y que de ahí se procesen sus llamadas, se enruten sus datos. Eso es básicamente la función de la red de acceso. Dice, la red de acceso transporta los datos de usuario y señalización entre el móvil y la red troncal. La red troncal es la red
de core, donde están los equipos en una sala. Un aspecto importante es la gestión de los recursos de la red de radio para garantizar la calidad de servicio extremo a extremo requerida para el usuario. Para esto, la red traduce los parámetros de calidad de servicio del usuario a parámetros de calidad de servicio del enlace de radio. Otra de las funciones es el control de acceso al medio. La red de acceso radio, en conjunto con el móvil, realizan control de acceso de acuerdo a las reglas de la red troncal. Eh, gestión de recursos de radio. A través de las funciones de control, de potencia, handover, gestión de la asignación de canales, la red asigna y mantiene de forma óptima los recursos de radio utilizados por el móvil. Estos recursos dependen principalmente de la aplicación que se utilice, ya sea voz, datos o video. Esta parte es muy importante porque, bueno, cuando uno enciende por primera vez el teléfono, se realizan muchas cosas donde se guardan, por decirlo así, espacios para la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando usted enciende su teléfono celular, usted va y se autentica con un equipo, se registra con otro. Y durante ese proceso, en la red de acceso, usted va y le dice a un equipo, ok, yo necesito que usted me abra un canal de radio por mientras yo tengo esta sesión abierta. Entonces, se autentica, se registra y se le abre un recurso o un canal de radio para que usted pueda pasar esa información. Obviamente, ese canal se abre únicamente mediante cuando usted está utilizando el servicio. Una vez que usted ya lo deja usar, ese canal se libera porque bueno, los recursos son finitos. Entonces, la RNC y el nodo B, en este caso para red 3G, tienen que tener mucho cuidado con la gestión de los recursos. Entonces, cada vez que un nuevo terminal le solicite, le da ese canal. Entonces, creo que lo habíamos mencionado eh, en la sesión anterior. No sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, van al estadio y hay mucha concentración de personas, eh, la, la falta de recursos de radio es la que ocasiona que usted ya no pueda llamar o no pueda enviar un mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, esto es parte de las funciones de la red de acceso. Eh, otra parte es la movilidad de radio. Dice, la red radio se encarga de gestionar la movilidad como la parte de gestión de recursos de radio. Cuando el móvil está conectado a la red a través de procedimientos de registro, gestión de los estados de movilidad, paging, traspasos de forma que el usuario se mantenga conectado y utilizando solo los recursos necesarios de acuerdo a su perfil de movilidad y actividad. ¿Qué es otra cosa? Eh, este curso es de sistemas inalámbricos, ¿cierto? Entonces, algo que se incluyó en las redes en los años 2000, las redes de telecomunicaciones, es el tema de la movilidad. Antes usted no necesitaba que su teléfono celular soportara un handover a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? En un tren rápido. Eso es algo de lo que la red se ha tenido que ir mejorando para ir soportando las necesidades de los usuarios, ¿cierto? Entonces, eso es una de las funciones también que debe hacer la red de acceso, soportar una capacidad de un paso de un usuario a otro y sin que se pierda la movilidad, la sesión de datos que usted tiene en ese momento. ¿Cuál es el objetivo de la red de acceso? Dice, la finalidad esencial de la red de acceso es proporcionar los recursos necesarios para transportar la información entre el terminal de usuario y los elementos de conmutación del núcleo de la red. ¿Cómo lo hacen? Dice, dicha información incluye tanto tráfico de usuario como de señalización, dando lugar a la consideración de dos pilas de protocolos, la de plano de usuario y la de plano de control. Entonces, como les dije, mucho de lo que se necesita antes de iniciar cualquier sesión de datos o una llamada es
la señalización, que es el plano de control. Entonces, hay una parte donde se va a intercambiar solamente señalización entre su teléfono y la red central para habilitar servicios, y hay otra donde usted ya abre un canal de datos para transportar eh, los datos en sí, digamos, la voz o los datos del teléfono. Profesor, buenas noches, compañeros, Sí, placer en saludarle. Eh, Ay, disculpe la tardanza. tranquilo. En este tema, por ejemplo, digamos, aquí estamos viendo que en UMTS es de 3G, Ujú, correcto. Ajá. sí, Aquí no es como en la red de VoLTE, por ejemplo, la Voice over LTE. ujú, En ese caso, digamos, por ejemplo, sé que en VoLTE, y ya lo corroboré aquí, hice un análisis de calidad para un operador, ¿verdad? Aquí en el país, donde hice análisis, por ejemplo, de calidad, solo que me hiciera en 4G, en LTE, ujú. pero me hizo el análisis de datos para 4G y el cual fue correcto, pero para llamada no me dio, porque creo que en Volti lo que hace es, me imagino que es esto, que lo que estabas hablando, hace un plano control, un plano de usuario, qué sé yo, en una manda, en 3G hace la llamada y los datos se van en 4G. Entonces creo que es algo de eso, que hace como ese cambio. Por un canal de datos se va, por un canal se van los datos de LTE y por otro canal se va voz en UMTS. Sí, Manuel, de hecho, justamente el proyecto uno es específicamente eso. De hecho, antes de iniciar la presentación que les estaba hablando sobre las fechas, estábamos hablando de eso, digamos, se piden cómo actualmente se hacía, digamos, haciendo uso de la red 3G, que es el Circuit Switch Fallback, que estando en 4G, la sesión de datos, cuando usted ocupa llamar, se hace un downgrade, por decirlo así, a 3G, y entonces usted pasa la voz por 3G. En VoLTE, eh, usted solamente tiene datos, ¿verdad? Entonces lo que hace es hacer uso de la red IMS mediante una señalización SIP, genera eh, una registración de datos, genera un APN nuevo que es específicamente para VoLTE y pasa la voz ya IP por la red IMS. Entonces, eso de hecho es justamente el proyecto uno que está para la entrega ahora el 25 de julio. Ok, ok, correcto, correcto. Ujú. Ok, vamos a ver las interfaces. Dice, dentro de UTRAN se definen dos tipos de interfaces internas. La que está entre el nodo B y el RNC, que se llama la IUV. Dice, la IUV conecta a cada nodo B con el RNC que le controla. Esta interfaz puede considerarse como una prolongación de los canales de transporte a la interfaz de radio. Dicho de otra manera, la interfaz IUV es responsable del transporte de tramas MAC, el control de acceso al medio entre el nodo B y el RNC. La interfaz IUR, perdón, es interna entre los dos RNC. ¿Por qué es necesario esto? Esta interfaz permite la comunicación entre dos RNC, que bueno, que son las controladoras de radio, para el soporte de los handoffs, de los handovers. O sea, si hay una célula acá, donde ya la cobertura no compete a este RNC, entonces es de que le permite hacer esos traspasos. Durante este tipo de traspasos, la interfaz IUR permite el transporte de las tramas MAC entre los RNC auxiliar y el RNC servidor. Más adelante vamos a ver qué es cada uno. Y no tiene un equivalente en el subsistema de radio de GSM. Eh, en el material adicional que tienen es justamente la descripción de la red de 4G, el equivalente, por decirlo así, a esta interfaz IUR es la que se llama la X2, que es la que conecta Inode bits. Recuerden que en 4G no está la separación entre nodo B y RNC. Todo esto se junta y eh, lo que existe es el elemento que se conoce como Inode B,
y los Inode B se conectan por la interfaz X2 que se utiliza para el intercambio de mensajes de señalización, para el uso eficiente de los canales de radio y también para el handover o acá el traspaso, como se pone. Eh, esta sería la equivalente a la X2 a la IUR. La UTRAN se comunica con los equipos de usuario y los nodos de acceso al núcleo. No sé si ustedes ya conocen el término, lo podemos mencionar de una vez. Esta es la información del siguiente tema, pero es muy importante porque en la red de acceso de núcleo existe un equipo que se llama el Mobile Switching Center, que es el controlador del enrutamiento para la voz, y está el SGCN, que es para la parte de datos. Entonces, por acá se ve más fácil. Ajá, aquí está. La RNC va a tener dos interfaces. La IUCS, que es la de Circuit Switch, que conecta con la MCC, y la de IUPS, que es la del Packet Switch. Entonces, una parte es para la voz y otra es para los datos. Entonces, se comunica Disculpe, con... Perdón. Luis Elías, tiene la cámara ahí prendida. Disculpe. Ah, sí, entonces, como les dije, la red de acceso es permite una conexión entre los equipos de usuario y la red central. Entonces, para eso utiliza la interfaz UU para conectarse con el equipo final, y la IU, IUCS o IUPS, dependiendo al equipo que se conecte en la red. Profesor, ahí, por Otra. ejemplo, cuando Ujú, yo hago análisis de calidad, ¿verdad? De telefonía, siempre que voy a hacer análisis de alguna infraestructura o radio base, ujú, siempre el nombre no el sector, sino el nombre que a mí me dan de esa infraestructura es el INAB. Entonces, ujú. digamos, a este le pueden poner 2015. Entonces, con eso es que me baso yo. Esto normalmente lo hacen como para identificarlo, el INAB, ¿correcto? Ajá, sí. O es la infraestructura en sí. No, es un tema de identificación. De hecho, eh, hay también un término que se conoce como Location Area Code, que es como se dividen también las células, la red celular, y todo eso se identifica. Usted le define, no hay algo que le diga a usted cómo hacerlo, pero usted tiene que identificarla para que cuando, por ejemplo, usted en su HSS le diga, ok, el Location Area Code de este usuario es tal. Entonces, usted sabe que dentro de su identificación de la red celular, esto está en la célula de tal controladora. Entonces, eso es algo que se debe tener el control en la red. Usted debe manejar una lista, digamos, y se van cambiando. eh, Eso es mucho, digamos, de la gente yo creo que yo les conté, yo trabajaba en Huawei, en la parte de la red central. Era de hecho ingeniero SS, de la parte de Huawei, pero había unos compañeros específicamente para la parte de radio que ellos nos daban como input a nosotros la lista de todas las células, porque para que nosotros cargáramos en la MCC y en los HLRs esa información, y, y se tuviera el control de todas las células de la parte de la red celular. Entonces, sí, esas identificaciones son muy necesarias. Correcto, correcto. Eh, la interfaz UI utiliza el protocolo de señalización RANAP, que es Radio Access Network Application Part, y la UU, en este caso, que fue lo que estábamos viendo eh, en la unidad 1, utiliza el WCDMA. Siguiendo con la estructura, la UTRAN consta de varios subsistemas que se llaman red de Radio Network Subsystem, subsistema de red de radio. Cada uno de estos subsistemas tiene las redes celulares,
un nodo, bueno, uno o varios nodos B y una controladora. A partir del release 5 se permite usar tanto ATM como IP para el transporte de los datos de usuario. Esto tal vez eh, es solamente historia, pero sí, digamos, por lo menos cuando yo trabajé, todavía había algunas conexiones por ATM, pero actualmente con la red actual casi todo es IP, toda esta información, todas estas conexiones son IP. Ahora vamos a ver los elementos de la red de acceso. Estos son para la parte 3G. Entonces dice, la red de acceso terrestre está compuesta de varios subsistemas, el Radio Network Subsystem, y cada RNS cubre un conjunto de células UMTS, como vimos acá, siendo responsable de la gestión de los recursos de esa área en específica. Un RNS está formado por un controlador de radio, el RNC, y un conjunto de estaciones base. ¿Qué es el nodo B? Dice, es una estación de radio que cubre una célula UMTS con uno o varios sectores. Es el elemento con el que se comunican los usuarios finales de una célula vía radio, mediante la interfaz WCDMA. Las funciones principales de un nodo B son de nivel físico, la codificación de canal y la modulación y el splitting. Un RNC es el responsable de gestionar los recursos de radio del conjunto de nodos B que de él dependen. Asignación de códigos, control de admisión, gestión del handover, control de congestión, difusión de información, etc. Los protocolos de interfaz radio, salvo los de nivel físico, terminan en el RNC. La estación base o el nodo B se ubica entre la interfaz UU y la UV y realizan funciones de recepción y transmisión de señal de radio, y la ubicación de los nodos B están diseñados por cobertura y capacidad. Eh, el RNC es un elemento de conmutación y control de la UTRAN y se ubica entre las interfaces IUV y la IU. Termina el protocolo RRC, que es el Radio Resource Control, que define los mensajes y procedimientos entre el móvil y la UTRAN. Dependiendo de la función que desempeñe, un RNC puede tomar distintos roles. Está el RNC controlador, que se hace cargo de los recursos lógicos que se utiliza en un nodo B. Solo existe un controlador para un determinado nodo B. Y las funciones principales de un controlador son la administración de la información del sistema, administración del tráfico de los canales, control de congestión y la carga de la célula, así como el control de acceso, y distribuye los códigos para nuevos enlaces de radio en las células. Está también el CERF RNC, que se encarga de la conexión entre un móvil y un RNC, y hay un CERF por móvil que tiene una conexión con el RNS. Las funciones de este RNC son el mapeo de los parámetros para el enlace radio, control de potencia y la decisión del handover. Y hay un drift que apoya a un CERF con recursos de radio en el caso de conexiones entre una unidad móvil y un CERF que llega por medio de otro nodo B. Las portadoras de radio, esto es muy importante, dice el servicio básico que ofrece la capacidad de transmisión y recepción de señales entre el terminal y la red central. Pueden ser, como vimos, de CS o PS, que CS es Circuit Switched, que se utiliza para voz y videollamadas, y el PS o Packet Switched, que es exclusivamente para datos. La calidad de servicio de cada servicio puede ser negociada entre el UTRAN y el core. Algunos de los parámetros de calidad de servicio es el tipo de tráfico, el maximum transfer delay, el data rate, etc. Eh, el, el RAP, que es el RAP significa Radio Access Bearer, dice, provee transporte de señalización y datos entre el usuario final y la red central. Se mapean en portadores de la interfaz de radio y portadores de la interfaz de IU. Entonces, los RAP son esos canales que se abren entre el terminal y la red central para la comunicación
de datos y señalización. Pero esto, digamos, se ve acá visualmente que se abre un canal, pero se separa entre los radio bearers, que es el que se genera entre la UTRAN y el terminal, y los bearers que se abren entre la RNC y los diferentes elementos de la red central. Entonces, RAPS es todo ese camino que se abre entre el terminal y la red central, pero se divide entre los radio bearers y los IU bearers. IU es porque es la interfaz que hay entre las RNCs y los elementos del core, ¿verdad? ¿Cómo se hace la asignación de los canales de radio? Este procedimiento se activa desde el core, desde la red central, y se utiliza para establecer, modificar o eliminar la lista de portadores de acceso de radio. Estos, los RAP, establecidos sobre la interfaz IU para el UE dado. Como les dije, cuando usted enciende el terminal, toda esa información, esos requerimientos llegan a la red central y la red central le dice, ok, yo necesito que por favor me abra un portador de acceso de radio, un canal, entre este terminal que me está pidiendo el servicio y la red de core. Todos los mensajes pertenecientes al procedimiento de asignación de recursos de radio se transfieren por la interfaz IU utilizando el modo orientado a la conexión. Vamos a ir viendo el paso a paso, que son los radio bearers. El radio bearer dice, son servicios encargados de intercambiar información entre el user end y el UTRAN, con una calidad de servicio preestablecida. Durante el transcurso de una llamada, estos parámetros de calidad de servicio pueden ser renegociados. Pueden ser clasificados como Signaling Radio Bearers o Traffic Radio Bearers. Obviamente aquí ya les suena que una parte es de plano de usuario y otra es plano de control, ¿verdad? Aquí en la parte de señalización es el intercambio de información de acceso y el encaminamiento de la información. Que, por ejemplo, es el Location Update. Eh, todo el detalle de señalización y protocolos se van a ver en la unidad 5. La unidad 5 ya una vez que veamos cómo se conectan los diferentes bloques, vamos a ir viendo cuál es la función de cada mensaje. Este en específico, el Location Update, es el que se utiliza para registrar su teléfono en la red. Los Traffic Radio Bearers es el tráfico del usuario y un RAP puede mapearse a varios Radio Bearers. Entonces, por ejemplo, no sé si lo visualizan, digamos, aquí usted tiene un RAP, pero a la hora que llega la conexión entre la UTRAN y el terminal, usted lo puede mapear a diferentes. Lo puede mapear a uno que, dependiendo de el QS que se le asigne. Puede definirlo en clases. Uno conversacional, que es un tráfico direccional y casi simétrico. Uno que es interactivo para tráfico de paquetes asimétrico, como la navegación, y que es más tolerante al delay que un conversacional, ¿cierto? Los datos los puede ir recibiendo ahí, si hay una pérdida, lo que pasa es que se ve tal vez congelada la imagen en un momento, pero no es tan grave como el tema conversacional. Está el otro PS Background, que es tráfico asimétrico de paquetes sin restricciones de delay. Y está el que es streaming, para un tráfico muy asimétrico, como el video streaming. Los radio bearers se mapean en canales lógicos de transporte y canales físicos. Dentro de la presentación del curso, si viene la descripción de cada uno de los canales, no lo incluí aquí porque es un tema muy denso. Ahí ustedes lo pueden ir analizando los diferentes canales, los físicos, los de transporte y los lógicos. Ahí lo tienen en la presentación del curso. Los protocolos del UTRAN se pueden clasificar en los protocolos de la interfaz IU y protocolos de radio. Dentro de los protocolos de la interfaz IU está el intercambio de señalización y tráfico entre RNCs, Node B y el core. Protocolos de radio, procesamiento de la información enviada sobre la interfaz de radio, señalización entre la UTRAN y los terminales.
el stack de protocolos de la interfaz EU se dividen en dos capas horizontales, el Radio Network Layer y el Transport Layer. Entonces estamos dos bloques horizontales, la parte de radio y la parte de transporte. Dentro de la parte de radio se puede dividir en dos planos verticales, que es la parte de control y la parte de user plane. Entonces, estamos acá radio y estamos transporte. El de radio se divide en dos, entonces está control y user plane. Parte de control dice es que es la señalización entre la UTRAN, entre los elementos de la UTRAN o entre la UTRAN y el core network. El user plane es la transmisión de datos mediante los wraps, desde la parte del core hasta el user end. Estos son protocolos que se utilizan, que lo mencionamos anteriormente, que es el RANAP, Radio Access Network Application Part. Dice que se utiliza para la señalización entre la UTRAN y el Core Network vía las interfaces IUCS y IUPS. Provee los siguientes servicios, que es el control de la interfaz, servicios de notificación, servicios de control dedicado de un user end. ¿Cuáles son algunas de las funciones que se utiliza este protocolo, el RANAP? Manejo de sesiones, gestión de los recursos de radio, los wraps, muy importante. Establecimiento, liberación y reconfiguración, liberación de las conexiones de IU, relocalización del service RNC, localización de móviles, el paging y el forwardeo de mensajes. Esto es muy importante, digamos, como les comentaba al inicio, cómo gestionar los recursos de radio. Cada vez que usted genera una sesión, se abre el recurso y usted la cierra y se termina el recurso. No se dejan recursos ociosos. Después está este protocolo que es el NBAP, que es Node B Application Part. ¿Qué hace? Es la señalización que hay entre el RNC y el Node B. Vamos para abajo. Vimos que el RANAP es entre el UTRAN y el Core Network mediante las interfaz IU. Entonces, ¿qué hace también? Vamos de aquí a acá, el RANAP. Y este otro es entre los nodos B y el usuario final. Algunas de las funciones que hace este protocolo es el establecimiento de los radio links con los nodos, gestión de canales comunes de celda, gestión de recursos en general del nodo B, gestión de medidas y envío de reportes. Está este otro protocolo que es el RNSAP, Radio Network Subsystem Application Pack. Este dice que es la señalización entre RNCs vía la interfaz IUR. Esta es solamente comunicación interna entre RNCs. ¿Para qué creen que se utiliza este protocolo de acuerdo a lo que hemos visto? Comunicación del sistema al nodo, ¿no? Sí, Comunicación entre el terminal y el nodo. Ajá. Hay algo muy importante que es la localización de a dónde está el nodo. Entonces, recuerden que las RNCs se encargan también de los traspasos o los handover. Cuando usted está en un área que la cubre cierto RNC y se pasa a otra, entonces el RNC tiene que saber dónde está usted para poder hacer el intercambio y decirle a la otra RNC, ok, yo ya terminé de cubrir este usuario, por favor usted sígalo manejando. Y no es tan fácil, ¿verdad? Porque, digamos, eso es como, por ejemplo, yo tengo el nodo B, ¿verdad? Tiene un cierto rango. Cubre ciertas ¿verdad? células. Sí, exacto. Ahí vemos la mancha de cobertura y sus parámetros. Entonces, yo pasé ese rango, entonces, me imagino que entre nodos B están comunicados como en celda, bueno, como lo que vemos ahora, que era como una celda, ¿correcto? Entonces, lo que él dice, ya pasé este rango, entonces, él le comunica al otro que entonces la otra distancia o rango lo va a atender el nodo 2, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Sí, entonces, digamos, puede ser que el siguiente nodo que pase todavía sea esa controladora, esa RNC, pero existe la posibilidad de que ya ese nodo B lo controle otro RNC.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el RNC? El RNC le tiene que decir, ok, ya este usuario se va de mi control. Libero los recursos de radio, libero el RAP, el canal que tengo de comunicación entre la red central y el user end, ya lo libero del paso por la RNC 1 y le digo a la RNC 2, ok, usted hágale el canal perteneciente a usted ahora a este otro user end. Entonces se libera la 1 y le solicita a la 2 que por favor abra el camino para esa comunicación de ese usuario. Eh, Esto es un esquema, digamos, de los protocolos que se utilizan tanto para la parte de control como la del user plane. Eh, las interfaces del nodo B con el RNC, las interfaces del RNC con la parte de Core Network y la pila de protocolos que utiliza cada uno. Eh, los protocolos de radio forman parte del Access Stratum. Son responsables del intercambio de señalización de datos entre el terminal y el UTRAN y se pueden organizar en un stack de 3 capas, que es la capa de red, el RRC, la capa del enlace, la RLC y la MAC, la capa física, en caso de 3G, todo esto, que es el WCMA. Entonces lo pueden ver acá. Está dividido como modelo 2 en capa 1, capa 2 y capa 3, que están los planos de usuario y los planos de control. Eh, lo importante acá de ver es que, por ejemplo, el protocolo RC es el único que existe en el contexto que no existe en el contexto del user plane, solamente está en la parte de control. Y dependiendo del servicio, pueden existir además dos protocolos adicionales que son el PSP y el BMC. ¿Qué hace este RRC que está solamente en la parte de control? Dice, estos mensajes representan la mayor parte de la señalización de control entre el terminal y la UTRAN. Contienen todos los parámetros necesarios para configurar, modificar y liberar las entidades del protocolo, la capa 1 y 2. Es en sí el cerebro del stack de los protocolos de radio. Esto es como más importante. ¿Y qué hace? Control de dedicado a los recursos, los pages y el control en general del broadcast. El paging es un procedimiento que se necesita para localizar un terminal a dónde está. Más adelante vamos a ver parte de estos procedimientos. La parte del RRC. Acá pueden ver tal vez lo que nos referíamos anteriormente, digamos, para que lo puedan visualizar. Aquí está el terminal, aquí está la capa de la red de acceso y aquí está la red central. Entonces, acá está el protocolo RANAP y aquí está el RRC entre terminal y la red de acceso. Dentro de esto tienen tal vez que imaginárselo como un tubo. Ante este tubo grande hay una parte que corresponde a la parte de control, que es la señalización necesaria, y hay una parte, otro tubo pequeñito, que es la parte del user plane por donde pasan los datos. Y bueno, como vimos anteriormente, este tubo también depende por donde pase, se llama IU Bearer o Radio Access. Sí, el RB, Radio Bearer. Todo junto, conectando el IU y el Radio Bearer, se llama Radio Access Bearer. Acá habla también sobre estos protocolos, que es vimos el RRC, ahora RLC, el MAC y la capa física. Eh, el RLC pertenece a la parte superior de la capa de enlace y tiene instancias en la parte de control y user plane, se comparte. Existe una sola conexión RLC por Radio Bearer. Eso es como lo
más importante. El Radio Link Control, el RLC, realiza el mapeo de los radio beavers en canales lógicos. Entonces, otra vez, vamos como dividiendo, ¿verdad? Entonces, existe el Radio Beaver y este protocolo, el Radio Link Control, los divide o los mapea en canales lógicos de control y de tráfico. Sí me siguen la pista ahí. El tubo se hace más pequeño, los divide, los mapea en diferentes canales lógicos. Sí me siguen. Correcto. Ok. Sí, ahí vamos siguiéndolo. Ok, perfecto. Y después sigue, vamos para abajo. Vimos el RLC, vamos con MAC. Que el MAC es Medium Access Control. Pertenece a la capa inferior de la capa de enlace. Y también comparte instancias en el plano de control y en el plano de usuario. Y su función es proveer flexibilidad en la transferencia de datos. Básicamente eso es lo que hace. Transferencia de datos, relocalización de recursos de radio disponibles. Y terminamos con la parte física. ¿Qué hace? Provee multiplicación y modulación RF. Eso fue lo que dimos la vez pasada. Entonces, aquí es como se conecta, como podemos hacer el enlace entre lo que vimos de la unidad pasada con la parte de la red de acceso. Lo que quiero es que vayan conectando todo eso, digamos, para que vimos lo pasado, cómo se conecta el tema pasado con este, justamente acá. La capa física, de aquí, todos esos protocolos que vemos, los utiliza para llegar a la parte de acceso y ya la parte de acceso los conecta con el core. Y ahí vamos. Ese es el camino que ya vamos desde el terminal. Ya conocemos la parte de la red de acceso y en las próximas sesiones vamos a ver qué hace cada uno de los elementos de la red central. Vamos a ver algunos procedimientos básicos de la red de acceso de 3G, que son la selección de la celda, el attachment, el establecimiento de un recurso de radio, el paging y el handover. La selección inicial de la celda. Dice, al encender el móvil, el primer paso es seleccionar la celda. Entonces, hay una búsqueda de canales y adquisición de sincronización a nivel del slot. La UTRAN aún no tiene información sobre este user end. O sea, la red de acceso no sabe quién es usted, dónde está y cuál es su IMSI. ¿Se acuerdan del IMSI, que es un identificador único para cada terminal? Entonces, en este momento, usted como terminal no puede intercambiar datos con el UTRAN, porque el UTRAN usted no sabe quién es usted. Entonces, aquí se necesita un attachment. ¿Qué hace el attachment? Dice, intercambia cualquier tipo de datos con el UTRAN. Y para eso, se debe establecer una conexión RRC, que fue la que vimos adelante. ¿Y qué información se debe enviar? Lo que les comenté ahora, que es el Location Area, que es un identificador para decir, ok, yo estoy en Vázquez de Coronado en la celda X2. No sé la identificación que le ponga. Entonces ya su bueno, la parte de radio lo entiende y se lo va a mandar a una MSC que ya tiene la tabla que le diga, ok, este usuario ya sé dónde está. Lo voy a identificar de esta manera y mi IMSI es tal, entonces ese IMSI lo voy y lo corroboro con la información que hay en un HLR, que vamos a ver más adelante, que es una base de datos que tiene la información de todos los usuarios de la red. Y si es un usuario activo que pagó su recibo, entonces le vamos a dar servicio. La entidad encargada de validar el attachment es el Core Network. El Core Network mediante los diferentes equipos es el que dice, ok, usted se puede conectar, sí o no. La reselección de la celda. Luego de validado el attachment y que el usuario puede navegar o hacer llamadas, el móvil decide si hacer uso o no de los servicios provistos. Si la respuesta es no, el terminal puede liberar la conexión de radio y vuelve a estar disponible. O hace una reselección de la mejor celda comparando los valores de RSP y CIPH. Esto es como más
de lo que hace Manuel, más como temas de calidad para ver cuál es la mejor celda. Cada vez que se cambia el location area, se debe comunicar solo al core para saber dónde está su usuario. Eso es muy importante. ¿Cómo es una conexión del RRC? Como dije, es necesario establecer una conexión RRC cada vez que el usuario quiere intercambiar datos con el otro. Entonces, dentro de la conexión RRC entre el terminal y la RNC, vamos a ver, bueno, esto está dentro de la información, los diferentes canales lógicos que se abren para el establecimiento de este circuito. Entonces, al final, ¿qué se necesita? Recuerden que entre el user end y la parte de radio, lo que se necesita es un radio weaver. Entonces, al final lo que se necesita es el establecimiento de un canal de radio entre estos distintos eh, terminales, el terminal y la RNC. Esta es la función del RRC. La conexión RRC permite la identificación del terminal. El RNC decide sobre cuál canal de transporte establecer la llamada. Se configura un RL entre el RNC y el nodo B correspondiente, un recurso Radio Link. El NBAP, que es el protocolo que vimos anteriormente, envía al user end la información del control de la potencia, se configura la conexión del transporte vía la IUV y se envía al terminal la configuración de canales lógicos de transporte y físicos que se habilitaron. El establecimiento del RAP. El RAP es ese tubo que se compone del IU Bearer y el Radio Bearer. Lo he hecho 6 veces, pero es muy importante. Entonces, desde la parte de core, con el RNC y el user end, debemos generar el recurso del IU Bearer entre el core network y la RNC y el recurso de Radio Bearer entre la parte de acceso y el terminal. El RAMP, que es el protocolo que se utiliza al lado derecho, hace la solicitud del establecimiento del RAP desde el Core Network. Después se da el establecimiento del IUR a la izquierda. Se da una reconfiguración del Radio Link establecido al comienzo. Se da una solicitud de setup del Radio Weaver, los diferentes canales. Y el RANUP le da una respuesta al Core Network sobre la solicitud final del Radio Weaver. Una vez que se establece este tubo, este Radio Access Bearer, el user ya puede comenzar a traficar datos. Esto parece sencillo, pero digamos, si usted genera este Radio Access Bearer entre la parte del Core Network y el user end, ya usted puede traficar datos mediante ese tubo. El paging es que el objetivo de este procedimiento es permitir al Core Network enviar llamadas al móvil, alertar a todos los móviles de una celda para que lean la información del sistema actualizada y cambiar el estado de un user end. Entonces, el paging es básicamente información que envía la MSC para consultar cosas o información del terminal. El handover o el traspaso es un mecanismo previsto para asegurar la calidad y continuidad de una llamada o datos en curso cuando existe riesgo de que se pierda o de que su calidad se degrade a un nivel intolerable. También se usa para mantener el equilibrio de tráfico en las celdas y mantener el canal de radio. Durante el traspaso se realiza la conmutación de la llamada de una celda a otra. ¿En qué momento se realiza este traspaso? Cuando la intensidad de la señal es reducida, cuando es mediocre, cuando hay un mantenimiento del canal de radio y hay que liberar el mismo, existencia de una celda con mejores posibilidades de atender la comunicación, que eso es parte de las... Lo hace automáticamente, digamos, el La terminal. RNC es la que tiene que ir viendo la calidad de
de las celdas para también pedir el handover. Y también, si está muy congestionado, también hacer el equilibrio de tráfico. Esto lo hace el RNSS. Que él le diga, pásese, no sé, al nodo 70, al nodo B7040, pásese al nodo 7050 que está más liberado y está más cerca y tiene más radiación, por ejemplo. Exacto. Sí. Eso sería, muchachos.